Día hermanos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Le damos la bienvenida a esta nueva reunión virtual. Y qué mejor manera de comenzar esta reunión que alabando a nuestro Dios. Y para eso tenemos dos canciones hoy. Una de ellas se llama Cantaré por siempre de tu gran amor. Y qué hermoso es conocer el amor de nuestro Dios, ¿no? Ese amor que un día nos abrió los ojos para que podamos ser salvos. Como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor que pagó nuestra deuda. Y ese es el amor del cual cantamos. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. ¡Oh! Ciego estaba yo, no podía ver, el pecado me ató, pero el Dios del cielo me escuchó y Jesucristo me salvó. Sí, Jesucristo me salvó. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Dulce gracia inunda hoy, su esperanza me levantó y en mi deuda ya pagó. Oh, Jesucristo me salvó, sí, Jesucristo me salvó. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Y esperanza en más allá, y cantaré por la eternidad. Igual la muerte, Él venció. Oh, Jesucristo me salvó. Sí, Jesucristo me salvó. Cántalo fuerte. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran Hermanos, y para terminar esta alabanza del día de hoy, quería compartirles esta segunda canción que se llama No hay lugar más alto que estar a tus pies. Y allí es donde encontramos la verdadera paz y la verdadera seguridad a los pies del Señor. Espero que puedan alabar al Señor ahí en sus casas y le doy gracias al Señor por el cuidado que ha tenido sobre todos nosotros. Bendecido día, que la pasen lindo y Dios lo bendiga.
de mi corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Me inclino a ti, Señor. Tú eres el amor de mi alma, quieres
Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque a pesar de no poder reunirnos en un lugar físico, podemos, Señor, alabarte a través de estos medios, Señor. Te damos gracias porque bendices nuestra vida, Señor, a través de la alabanza, y te pedimos, Señor, ahora en este momento que nos hables a través de tu palabra y del mensaje, Señor. Que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos comprender lo que nos quieres decir hoy, Señor. Te damos gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos queridos, ¿cómo están? Espero que estén bien todos y que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Bueno, me han pedido que comparta algo, yo quería compartirles que estamos bien con Liliana, gracias a Dios, que este momento nos sirvió para acercarnos más a nuestro Padre Celestial, que este aislamiento social nos permitió arreglar algunas cositas que habían quedado pendientes por el tema porque estábamos muy ocupados antes, con muchas actividades y sobre todo en lo laboral, y bueno, descuidamos un poquito las cosas de Dios, ¿no? Pudimos ordenar nuestra casa física y espiritual. Estamos pasando por un momento donde decidimos que queremos servir a Dios, no importa en dónde, no importa en qué área. Nuestra oración es que sea en el tiempo de Él y queremos estar preparados para ese momento. Así que por eso sabemos que no es fácil, cada decisión tiene consecuencias, para bien o para mal. Por otro lado, le damos gracias a Dios porque no nos faltó nada en ningún momento. Él nos proveyó de todo, en la salud, también en lo económico también. Y bueno, pensando en todas estas cuestiones del aislamiento, de cómo pueden estar los hermanos, el Señor me dio una palabra para hoy para compartirles, que es en Isaías 43, del 1 al 5. Y pensaba que bueno, que por ahí no todos están pasando por un buen momento, algunos económicos, otros físicos, otros anímicamente también. Es esta mi oración. El anhelo de mi corazón es que estas palabras las tomes de parte de Dios para vos. Y dice así: así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. No temas, porque yo te redimí, yo te di tu nombre y tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor, tu Dios, yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Ya he pagado por tu rescate a Egipto, Etiopía y Seba. Ante mis ojos, tú eres grandemente estimado y digno de honra. Yo te amo y por ti, por tu vida, daré hombres y naciones. No temas, porque yo estoy contigo. Acordate todo lo que dice ahí, que Dios te ama, Dios te formó, Él está con nosotros, Él nos cuida. A veces la vemos medio oscura la situación, pero Dios tiene el control de todas las cosas. A Él no se le escapa nada. Aún lo malo que nos puede estar pasando en este momento, Dios lo va a usar para nuestro bien. En el nombre de Jesús, amén y bendiciones para todos. Buenos días, hermanos. Otro domingo más para poder estudiar acerca de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a aprender acerca de la templanza, cómo tener templanza. Pero quiero introducir esto. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, vemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Pero quiero decirte que el fruto es el resultado, porque en el versículo 16 dice Pablo: digo pues, si andad en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así empieza, andando. Y si yo ando en el Espíritu, en el versículo 21 dice, este es el fruto, es decir, el fruto es el resultado de andar. Es decir, para tener ese fruto tengo que poner de mi parte. O sea, Dios ya puso de su parte su espíritu. Pero si yo soy controlado por ese espíritu, estoy andando en el espíritu, como resultado tendré el fruto del espíritu. Ahora, templanza. Templanza está dado de dos palabras. Se llama, en el griego es enkatres. En es una preposición que significa de adentro o adentro en adentro, y krates significa fuerza, es decir, es una fuerza
interna, algo interno. Y es esa fuerza interna para soportar algo que nos molesta, no en virtud al tiempo, sino en virtud de la intensidad. Es decir, que cuando lo que tenemos que soportar es extenso, necesitamos paciencia. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad crónica y para curarme va a demorar mucho tiempo, yo lo que voy a necesitar es paciencia, porque voy a soportar algo extenso. Ahora, si lo que tengo que soportar es intenso, yo necesito templanza, por su intensidad. Es corto, pero intenso. La fuerza es intensa, la fuerza externa de la situación es intenso, entonces yo necesito templanza. Para lo extenso necesito paciencia. Para lo intenso, fuerte, necesito templanza. Ahora, esta palabra, mi querido, se utilizaba mucho en la metalúrgica. Es decir, para que un metal fuera más fuerte, se forjaba con el fuego y el agua. Y se hacía más fuerte. Ahí se utilizaba esta palabra, encrates, para la metalúrgica. Es decir, es el proceso de templar o hacer más duro el hierro o el vidrio, y es un proceso físico. Eso es encrates. Ahora les invito a ir en nuestras Biblias al Salmo 66, que nos va a enseñar cómo podemos tener templanza, cómo lograr la templanza en nuestra vida. Esa templanza que vamos a necesitar para los momentos y las circunstancias intensas en nuestra vida. Salmo 66, versículos 8 al 12, vamos a encontrar el primer principio. Dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar sobre nuestra cabeza, pasamos por fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. El primer principio, mi querido, para poder tener templanza en nuestra vida es someternos al proceso de Dios. Fíjate lo que dice el salmista: pasamos por el fuego y por el agua. Templanza es un proceso, someternos al proceso de Dios. Principio número 1, someternos a ese proceso que Dios ha determinado en nuestra vida para templarnos, para hacernos fuertes, para poder resistir las intensidades de las adversidades que vienen en nuestra vida. Dios nos permite pasar por ese proceso de las circunstancias difíciles para templarnos, para hacernos más resistentes. Mi querido, todos sabemos cómo se templa un hierro. Ese hierro se calienta a altas temperaturas y después se mete o al aceite o al agua para enfriarlo y hacerlo más duro. Es decir, que cuando estamos calentando ese metal, sus moléculas, esas moléculas que están en el hierro, se van calentando y se van juntando unas a otras. Antes estaban esparcidas, pero ahora se van juntando unas a otras, y cuando lo pongo en el agua quedan juntitas y se hacen más duras, más resistente se hace ese hierro. Y aquí lo que el salmista está diciendo, que para tener templanza, el primer principio es someternos al proceso de Dios, sin queja, sin rezongar. No se pone de mal humor, se somete
al proceso de Dios. Mi querido, no hay templanza si no nos sometemos al proceso que Dios ha determinado con intensidad para hacernos más resistentes. Me encanta esta definición que da un escritor y te la quiero leer. Dice: templanza es someter un elemento a condiciones externas para ordenar sus fuerzas internas y aumentar su resistencia contra las fuerzas externas. ¡Qué buen concepto! Templanza es someter a un elemento o a una persona a las condiciones externas para ordenar o fortalecer nuestro interior y aumentar así nuestra resistencia contra las fuerzas externas. Dice: pasamos por el fuego y por el agua. Versículo 10: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Para sacar las impurezas de la plata hay que aumentar la temperatura. Y cuando tú aumentas la temperatura, esa plata se va haciendo cada vez más fina. La plata subiendo hacia arriba y las impurezas cayéndose por su propio peso. Tú nos probaste. Tú permitiste estas circunstancias. Pero no porque Dios es malo, sino porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Quiere fortalecernos. Quiere hacernos duros, resistentes, para que cuando vengan las próximas adversidades podamos tener templanza. Primer principio, mi querido: someternos al proceso de Dios, sin queja, sin mal humor, sin rezonga. Mi querido, ese es el primer principio. Pero el segundo principio que el salmista quiere enseñarnos para tener templanza lo encontramos en el versículo 12 al final. Dice: y nos sacaste a abundancia. Es el resultado, tremendo. Segundo principio, mi querido, es seguir en los propósitos de Dios. Nos sacaste a abundancia. Dios tiene un propósito. Pero, mi querido, muchas veces, muchas personas, en medio de las adversidades, en medio de los conflictos, ¿saben lo que hacen? Muchos abandonan el propósito de Dios. Una persona pasa por alguna tormenta y se aleja de Dios. Se vuelve rebelde. Va diciendo: ¿dónde está Dios? ¿Y sabes por qué abandonan? Porque no se han sometido al proceso de Dios. No se han rendido a Dios. Mi querido, tenemos que seguir en los propósitos de Dios. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Dios tiene un plan. Dios quiere promoverte a buenas cosas para tu vida y para mi vida. Dios quiere que sigamos avanzando. Pero para seguir avanzando, mi querido, necesitamos templanza. Y para tener esa templanza que debemos someternos al proceso de Dios. Sea lo que sea, lo aceptamos. Pero en segundo lugar, mi querido, debemos seguir en los propósitos de Dios. No abandonar. No abandonar. Lo primero que nos pone en nuestra mente y en nuestro corazón el diablo es abandonar, alejarnos de Dios. Pero someternos a Dios y seguir en sus propósitos va a fortalecer nuestro interior, va a fortalecer nuestro carácter. Dios tiene un propósito. Pablo dice en Filipenses: la buena obra que Dios ha comenzado en ustedes la va a terminar, no la va a dejar inconclusa. Él va a terminar su propósito
Él va a terminar su plan en tu vida y en mi vida. Alguien dijo, Dios se ha empecinado en nuestra vida para que terminemos y seamos lo que Dios quiere que seamos. No abandonar. Dice, y nos sacaste abundancia. Dios tiene lo mejor. Me acuerdo como ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su segundo viaje, funda la iglesia de Filipo. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16. Funda la iglesia de Filipo. Cuando él está predicando el evangelio, se convierte una mujer, la primera mujer de Europa. Se convierte. Esta mujer dice, quédense por unos días y quédense en mi casa. Y Pablo acepta y se quedan ahí. Pablo y Silas estaban en Filipos. Cuando ellos salen a predicar el evangelio, había una mujer endemoniada que estaba caminando atrás de ellos diciendo, estos son los siervos de Dios. Pero Pablo interviene ahí, porque no quería ninguna propaganda, menos si venía de una influencia demoníaca, porque esta mujer estaba poseída. Dice que Pablo se voltea y expulsa el demonio de esta mujer. Y dice que los dueños de esta mujer, porque esta mujer trabajaba para esas personas donde hacían la adivinación y había perdido esas cosas, arma un alboroto y Pablo y Silas fueron castigados, azotados, dice la Escritura, y fueron metidos en la cárcel. Los llevan ahí a la cárcel. Dios tenía un plan y un propósito para Pablo, de seguir predicando el evangelio por diferentes lugares. Pero cuando vino esta situación difícil, no abandonó. Dice que fueron azotados, fueron metidos en la cárcel, un lugar de mugre, de mal olor, sumergidos ahí. Pero ¿qué dice la Escritura? Me encanta, más adelante dice que ellos estuvieron cantando a Dios, cantando a Dios. Y dice que en ese momento hubo un terremoto y las puertas se abrieron. Y el carcelero pensó que todos habían escapado y quiso suicidarse. Y Pablo dijo, no te suicides, todos estamos aquí. El testimonio de estos hombres hizo que este carcelero diga, ¿qué debo hacer para que yo sea salvo y mi casa? ¿Qué debo hacer? Mi querido, no abandonaron. Pablo pasó por muchas circunstancias difíciles, predicando el evangelio, pero no abandonó. Y me encanta, quiero invitarte a leer en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 12 en adelante, donde vamos a estar viendo estas palabras que dijo el apóstol Pablo. Dice, él escribiendo esta carta, ya estaba en Roma preso otra vuelta. En su segundo viaje fue preso en Filipo, después fue soltado. Después, otra vuelta fue arrestado y fue enviado a Roma porque él apeló al César. Y estando en Roma, en la cárcel, escribe esta carta a Filipenses. Pero él no se achicó. Él no abandonó el plan y el propósito que Dios tenía para su vida. Dios tenía grandes cosas todavía para él. Y fíjate cómo escribe esta carta de Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 2 veces se repite esta palabra, prosigo, avanzo, olvidándome lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo.
porque Dios sigue promoviendo mi vida, porque Dios tiene un propósito, tiene un plan, y su plan es que un día estaremos delante de Él y rendiremos y daremos cuenta de todo lo que hemos hecho para Él. Mi querido, el salmista decía en Salmo 66, versículo 2, y nos sacaste abundancia. Porque ese es el propósito de Dios, llevarnos a abundancia. Como decía también Pablo a los Corintios, de triunfo en triunfo. Mi querido, no abandonar, seguir en los propósitos de Dios. Primer principio, someternos al proceso de Dios. Segundo principio, seguir en el propósito de Dios para tener templanza. Pero quiero terminar con el último principio para tener templanza. Eso lo encontramos desde el versículo 16 al 20 del Salmo 66. Leemos: Venid, oí todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamaré con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y el tercer principio, mi querido, es sostenernos en sus promesas. ¿Qué promesas? Dice, atendió a mi súplica. En los momentos difíciles, atendió a mi súplica. Pero me encanta el último versículo, ¿no? Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Su misericordia. Cada día, mi querido, Dios extiende su misericordia. Su misericordia. Misericordia es, Dios no nos da lo que nosotros nos merecemos. No nos da. Esa es la misericordia de Dios. Lo que nos mereceríamos por el pecado, Dios no nos da. Porque nos ve en Cristo. Nos ve en Él, en el amado. Sostenernos en sus promesas. El salmista termina: escuchaste mi oración, atendiste a la voz de mi súplica, oh Dios, y extendiste tu misericordia. Mi querido, en ese proceso, en esa adversidad, nunca estás solo. Nunca. Dios permite las circunstancias, pero nunca te deja solo. Siempre está a tu lado. Quiero que vayamos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, el Señor está ayudándole a Josué. Josué era un discípulo de Moisés. Josué tenía una gran obra por delante. Tenía un plan, un propósito que Dios había determinado: conquistar la tierra para Israel. Pero murió Moisés. Murió el siervo de Dios. Mi siervo, Moisés. Y va a levantar a Josué. Josué tenía que tomar esa posta. Pero mira lo que Dios dice a Josué. Versículo 5 del capítulo 1 de Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¡Qué maravilloso! Josué estaría en su mente y en su corazón angustiado. Se murió Moisés. ¿Cómo será enfrentar a los gigantes? Pero el Señor le promete, le da su promesa. Yo estaré contigo, Josué. Así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días.
no te dejaré ni te desampararé. Y fue una realidad en la vida de Josué. Y Josué termina en su última carta, en su último capítulo de la carta, dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué maravilloso! Termina diciendo eso cuando conquistaron toda la tierra. Porque Dios no lo había desamparado nunca. Siempre estuvo a su lado. Y así es, mi querido, debemos sostenernos en sus promesas. Sostenernos en sus promesas. En los momentos difíciles nos sostenemos en sus promesas. En medio de las adversidades levantamos nuestra voz, nuestra súplica, y Él atenderá a nuestra voz y extenderá su misericordia. Pero quiero terminar con este ejemplo también de Pablo. En segunda de Timoteo, su segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, ya despidiéndose Pablo, ya al final de su vida, estando en la cárcel para ser condenado y morir. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice así Pablo a Timoteo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Pablo sosteniéndose en las promesas de Dios. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas y me libró de la boca del león. Mi querido, Dios quiere templarnos. Esa es la templanza. Quiere templarnos Dios, nuestro carácter, para ser fuertes en medio de las adversidades, en medio de esas tormentas intensas, hacernos fuertes. Y para ser fuertes necesito, en primer lugar, someterme al proceso de Dios, sin queja, sin mal humor, sin rezongar. No reniego, acepto, me someto, porque eso me va a fortalecer. Nos probaste. Pasamos por el fuego y por el agua. Pero en segundo lugar, seguir en los propósitos es no abandone, no abandonar. El diablo va a querer poner eso en tu mente y en tu corazón, abandonar a Dios. No abandones. Él tiene un propósito. Él nos sacará a abundancias. Así dice: y nos sacaste a abundancias. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese es el propósito de Dios. Siempre es dar y dar. Es el carácter de Dios en abundancia. Pero el tercer punto era sostenernos en sus promesas. Mi querido, cuando estamos en ese proceso de temple, cuando el temple es intenso, debemos sostenernos en sus promesas. Él está siempre a nuestro lado. Él no nos va a abandonar. Sea cual sean nuestras circunstancias, el Señor siempre está a nuestro lado para ayudarnos. Que Dios pueda en esta mañana edificarte a través de esta palabra y podamos juntos crecer en la templanza. Que Dios los bendiga. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando
aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te adoramos, Jesús. Hola a todos, la verdad que es un gusto poder hacer esto, poder estar en contacto a través de este video con ustedes, ya que físicamente no podemos. Y bueno, la verdad quiero contarles que nosotras tres estamos bien. Acá la tenemos a Cata y a Isa. ¿Dicen hola? Hola. Y bueno, contarles que... Ujú, y la Clau.
y contarles que la verdad que este tiempo de cuarentena, por lo menos a mí, yo sentí que fue una respuesta de Dios a una oración mía, el poder estar 2 o 3 semanas en casa disfrutando de Isa, de Cata, de mis papás, y fue una bendición para mí. Ahora ya estoy trabajando normal, las nenas están siempre acá o están con mi hermana, así que bueno, les cuento eso para que sepan que estamos bien y que en este tiempo, estos 2 años y largos, Dios siempre fue fiel con nosotras y acá estamos súper felices y contentas. Y quiero dejarles un motivo de oración, que es que sigan orando por nosotras 3. Y por el corazón de Isa, por el corazón de Cata, por el mío, y que cada día sigamos caminando en los caminos del Señor. Así que bueno, eso les comparto, les mando un beso enorme y abrazo grande. ¿Nos saludamos? ¿Decimos chau? Chao. ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a nuestro hogar. Estamos contentos de poder recibirlo de esta manera. Bueno, en cuanto a nuestra vida, ha sido prácticamente normal en cuanto a mi trabajo, por ejemplo. Sí ha cambiado la forma de estudio en la situación de Nancy. Lo hemos aprovechado para evaluarnos, para revisarnos. Y bueno, lo hemos disfrutado mucho el tiempo que tuvimos con nuestra familia. Somos 5, Nancy, yo, Oli, que está ahí, y bueno, nuestros felinos que andan afuera. Y me he dado cuenta que el Señor ha obrado y ha obrado mucho en mi vida y ha trabajado mucho en mí en todo este tiempo. Incluso creo que personalmente digo que me ha puesto todo este tiempo de cuarentena para alejarme de esas cosas en las que por ahí estaba perdido y que eran tentaciones para mí, ¿no? Porque estaba todo cerrado, todo bloqueado, y la verdad es que hoy puedo contarles que me siento muy bien, me siento limpio, como que viví todo Viste que está el dicho de que dice que tenés que hacer varios días seguidos, 20, algunos dicen 20, otros 30 días para hacer un hábito, ese es correcto. Y bueno, la verdad que van un montón de días más y bueno, yo creo que gracias a Dios me ha limpiado de algunas cosas que me hacían mal. Bueno, nada, quiero pedirles muy especial oración primeramente por Marta, la mamá de Coco y de Adri. A ella ella está en una situación muy delicada, oración por ella, por su situación, que posiblemente la tienen que operar, así que mucha oración por ella, y también por mi abuelo, que lo tienen que posiblemente también operar del corazón, y también por nuestra hermana Adri, que en estos días la van a operar, así que oración por ellos. Y nada, saludarlos y decirles que mi experiencia personal y en cuanto a mi familia, estoy feliz y agradecida de poder vivir todos los días con el Señor y que es el que nos da la fuerza y la fortaleza cada día, levantarnos y agradecerle en cada momento que nos regala. Un besito y decirles que los queremos mucho.